Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un caso que conmocionó Valencia, el crimen de Patrais. Un caso terrible, sí. Un asesinato que parecía muy premeditado, pero oculto bajo una capa de normalidad. Vamos a usar la información pública que hay sobre Antonio Navarro Cerdán, asesinado el 16 de agosto de 2017. Exacto. La idea es intentar desgranar un poco los detalles, ¿no? Desde que lo encuentran hasta, bueno, el juicio y todo lo que vino después. Pues eso, Antonio, 35 años. Lo encontraron muerto, ¿eh? Boca abajo en el garaje de su casa. Y ojo, no fue un robo. Así que la pregunta era obvia. ¿Quién querría matarlo? Claro, es lo primero que piensas. Y la investigación, pues, se centró muy rápido en la gente más cercana. En el entorno. Eso es. Los indicios apuntaban a que quien fuera, o quienes fueran, lo esperaron allí, en el garaje. Una emboscada, vamos. Y entonces llegó un momento clave, ¿no? El 8 de noviembre de 2017. Una conversación telefónica Ajá. intervenida por la policía. Mm. Entre dos personas que, bueno, resultaron ser sospechosas. La viuda, María Jesús Moreno Cantó, Maje, que era enfermera, Sí. y un compañero suyo del trabajo, Salvador Rodrigo La Piedra. Esa llamada fue, digamos, la confirmación que necesitaban. Poco después, el 12 de enero de 2018, los detuvieron a los dos, como presuntos autores. Y luego está el arma, porque Salvador confesó, ¿verdad? Sí, sí, colaboró en eso. Llevó a la policía a una finca suya, en Ribarroja, y allí, en un pozo ciego, Uf. estaba el cuchillo. Un cuchillo cebollero, de cocina, grande. Y lo había comprado él, específicamente para el crimen, en una ferretería. Qué frío. Eso ya te habla de planificación, totalmente. Y aquí es donde la cosa se complica porque aparece un doble móvil. Por un lado, el pasional. La relación entre Maje y Salva era, bueno, evidente. Se sabía, ¿no? Sí, en su entorno sí. Pero por otro lado, y muy importante, el móvil económico, el dinero. Claro. Es que Antonio tenía seguros. Varios seguros de vida, de accidentes, y Maje ya había empezado los trámites para cobrar. Exacto. Si a eso le sumas la herencia, la pensión de viudedad, el dinero pesaba. Y mucho. Daba como otra dimensión al asunto, ¿no? Más calculada aún. Absolutamente. Es que esa frialdad es lo que más impacta, yo creo. Porque incluso después de detenerlos, desde la cárcel antes del juicio, Sí. intentaron manipular. Se escribían cartas. Cartas que sabían que les iban a leer, ¿no? Claro, claro. Intentaban como, bueno, crear una versión de que Salvador había actuado solo, por obsesión o algo así. Vaya tela. Intentar montar otra historia desde dentro. Pero no coló. Había demasiadas pruebas. El juicio fue en la Audiencia Provincial de Valencia en 2020 y el jurado popular lo tuvo claro. Culpables. Asesinato con alevosía, o sea, con premeditación y asegurándose de que no pudiera defenderse. Eso es. Y las condenas, pues fueron duras. Para ella, para Maje, 22 años. Con el agravante de parentesco, claro, era su mujer. Ujú. Ajá. Y para él, para Salva, 17 años. Le aplicaron un atenuante por colaborar, por confesar lo del arma. Sí, esa confesión le sirvió para reducir un poco la pena. Y el Tribunal Superior de Justicia de aquí, de Valencia, confirmó todo. Dijo que la sentencia estaba bien, que no se habían vulnerado derechos por la atención mediática ni nada. Vale, caso cerrado judicialmente, podríamos decir. Pero es que la historia no acaba ahí. Hay un giro final. Sí, bastante inesperado, la verdad. En mayo de 2023 trasladan a Maje de la cárcel de Picassent a Fontcalent, a un módulo de maternidad. Se había quedado embarazada en la cárcel. Increíble. Dio a luz en julio de 2023. Y, bueno, meses después salió que se había distanciado del padre, que era otro recluso que conoció allí, en Picassent. Menudo lío. Esto ya es otro capítulo aparte, ¿no? Claro, no cambia el crimen, obviamente, pero añade otra capa a la historia personal de ella. Demuestra que, bueno, que la vida sigue caminos muy raros, incluso en situaciones así. Entonces, a ver, ¿qué nos deja todo esto? El caso de Patrais es un espejo de traición, de un plan muy frío, de engaños. Cuesta entenderlo. Sí, es un caso que impactó mucho. La frialdad, la manipulación hasta el final, esos giros, es complejo. Te deja pensando, ¿no? En la oscuridad que puede haber detrás de la vida normal, de una pareja, de compañeros de trabajo. Exacto. ¿Hasta dónde se puede llegar?
¿Cómo se puede planificar algo así y mantener la fachada tanto tiempo? Incluso cuando parece que ya se sabe todo. Es inquietante, la verdad. Una pregunta que se queda ahí flotando. Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un caso que conmocionó Valencia, el crimen de Patrais. Un caso terrible, sí. Un asesinato que parecía muy premeditado, pero oculto bajo una capa de normalidad. Vamos a usar la información pública que hay sobre Antonio Navarro Cerdán, asesinado el 16 de agosto de 2017. Exacto. La idea es intentar desgranar un poco los detalles, ¿no? Desde que lo encuentran hasta, bueno, el juicio y todo lo que vino después. Pues eso, Antonio, 35 años. Lo encontraron muerto, ¿eh? Boca abajo en el garaje de su casa. Y ojo, no fue un robo. Así que la pregunta era obvia. ¿Quién querría matarlo? Claro, es lo primero que piensas. Y la investigación, pues, se centró muy rápido en la gente más cercana. En el entorno. Eso es. Los indicios apuntaban a que quien fuera, o quienes fueran, lo esperaron allí, en el garaje. Una emboscada, vamos. Y entonces llegó un momento clave, ¿no? El 8 de noviembre de 2017. Una conversación telefónica Ajá. intervenida por la policía. Mm. Entre dos personas que, bueno, resultaron ser sospechosas. La viuda, María Jesús Moreno Cantó, Maje, que era Ujú. enfermera, Sí. y un compañero suyo del trabajo, Salvador Rodrigo Lapiedra. Esa llamada fue, digamos, la confirmación que necesitaban. Poco después, el 12 de enero de 2018, los detuvieron a los dos, como presuntos autores. Y luego está el arma, porque Salvador confesó, ¿verdad? Sí, sí, colaboró en eso. Llevó a la policía a una finca suya, en Ribarroja, y allí, en un pozo ciego, Uf. estaba el cuchillo. Un cuchillo cebollero, de cocina, grande. Y lo había comprado él, específicamente para el crimen, en una ferretería. Qué frío. Eso ya te habla de planificación, totalmente. Y aquí es donde la cosa se complica porque aparece un doble móvil. Por un lado, el pasional. La relación entre Maje y Salva era, bueno, evidente. Se sabía, ¿no? Sí, en su entorno sí. Pero por otro lado, y muy importante, el móvil económico, el dinero. Claro. Es que Antonio tenía seguros. Varios seguros de vida, de accidentes, y Maje ya había empezado los trámites para cobrar. Exacto. Si a eso le sumas la herencia, la pensión de viudedad, el dinero pesaba. Y mucho. Daba como otra dimensión al asunto, ¿no? Más calculada aún. Absolutamente. Es que esa frialdad es lo que más impacta, yo creo. Porque incluso después de detenerlos, desde la cárcel antes del juicio, Sí. intentaron manipular. Se escribían cartas. Cartas que sabían que les iban a leer, ¿no? Claro, claro. Intentaban como, bueno, crear una versión de que Salvador había actuado solo, por obsesión o algo así. Vaya tela. Intentar montar otra historia desde dentro. Pero no coló. Había demasiadas pruebas. El juicio fue en la Audiencia Provincial de Valencia en 2020 y el jurado popular lo tuvo claro. Culpables. Asesinato con alevosía, o sea, con premeditación y asegurándose de que no pudiera defenderse. Eso es. Y las condenas, pues fueron duras. Para ella, para Maje, 22 años. Con el agravante de parentesco, claro, era su mujer. Ujú. Ajá. Y para él, para Salva, 17 años. Le aplicaron un atenuante por colaborar, por confesar lo del arma. Sí, esa confesión le sirvió para reducir un poco la pena. Y el Tribunal Superior de Justicia de aquí, de Valencia, confirmó todo. Dijo que la sentencia estaba bien, que no se habían vulnerado derechos por la atención mediática ni nada. Vale, caso cerrado judicialmente, podríamos decir. Pero es que la historia no acaba ahí. Hay un giro final. Sí, bastante inesperado, la verdad. En mayo de 2023 trasladan a Maje de la cárcel de Picassent a Fontcalent, a un módulo de maternidad. Se había quedado embarazada en la cárcel. Increíble. Dio a luz en julio de 2023. Y, bueno, meses después salió que se había distanciado del padre, que era otro recluso que conoció allí, en Picassent. Menudo lío. Esto ya es otro capítulo aparte, ¿no? Claro, no cambia el crimen, obviamente, pero añade otra capa a la historia personal de ella. Demuestra que, bueno, que la vida sigue caminos muy raros, incluso en situaciones así. Entonces, a ver, ¿qué nos deja todo esto? El caso de Patrais es un espejo de traición, de un plan muy frío, de engaños. Cuesta entenderlo. Sí, es un caso que impactó mucho.
La frialdad, la manipulación hasta el final, esos giros, es complejo. Te deja pensando, ¿no? En la oscuridad que puede haber detrás de la vida normal, de una pareja, de compañeros de trabajo. Exacto. ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Cómo se puede planificar algo así y